Hola a todos y todas. Hoy quiero venir a hablar de este libro que se llama Prácticas del Trabajo Social Clínico. Si veis que estoy mirando para otro lado, es que tengo mis apuntes aquí al lado para ir viendo sobre lo que he ido hablando sobre el libro. Además tengo mis coletillas y mis cosas dentro del libro que son importantes. Pero bueno, yo creo que decir que este libro me ha costado bastante leerle, me lo he leído en un año y pico, iba leyendo un capítulo, a lo mejor luego a los 6 meses cogí otro capítulo, y este verano me quedaban 3 capítulos y le he pegado un buen meneo para poder terminar el libro. Y bueno, qué decir, es un libro que para mí me ha costado mucho leerle, que el título invita a que vamos a ver mucho más de prácticas de trabajo social clínico, y al final es un libro muy teórico. Es tan teórico que hay capítulos que son muy tediosos de leer, y cuando vas leyendo uno u otro capítulo, la verdad que como que pierdes el interés por lo que se está leyendo y pierdes el interés por el libro, y es lo que me costaba a mí. La verdad que son grandes profesionales, pero hablo del libro en general, los que se han unido para hacer este libro, coordinados por Amaya y Tuarte, pero cuando vi prácticas, yo entendí que iba a haber muchos más espacios o lugares donde se explique cómo aplicar, porque era una práctica, aplicar la teoría y no tanto hablar de la teoría. Eh, Decir que es un libro que, como he dicho antes, que es muy teórico, ¿no? Pero que si le vas leyendo poco a poco, como voy haciendo yo, vas cogiendo mucha información. Pero digo que no es el libro que yo esperaba cuando leí el texto, ¿no? Decir que hay algunos títulos que siguen chirriándome, me da igual, ¿no? Hay un libro o un texto aquí que la verdad que no lo entendí porque estaba aquí dentro del libro, ¿no? En el que nos hablan de las constelaciones familiares. Sabéis que me sigue costando entender cómo desde la estructura y la forma en que se entiende las constelaciones familiares se puedan aplicar dentro del trabajo social, ¿no? Decir a la persona que ella no es responsable o que todo lo que le está pasando en la vida es culpa o la situación de algo que pudo pasar en un momento concreto, me parece que es, pues decir, que es muy complejo de explicar cuando al fin y al cabo es la cultura la que nos va traduciendo, pero los pequeños hechos que hacemos diariamente es lo que nos diferencia. Y claro está que en una situación de dominación del machismo como es la sociedad española, una mujer siempre lo va a tener mucho peor que un hombre, pero eso no significa, o por mí no significa que tengamos que echar culpa a nuestra abuela porque en un momento determinado tomó una decisión incorrecta y va pasando o pesándonos a lo largo de la historia, ¿no? Me cuesta mucho y me ha perdido un poquito ahí. Bueno, siguiendo lo que he puesto aquí, es un libro con mucho contenido, ya repito que es muy, muy, muy teórico. En cuanto a lo teórico es muy bueno, he aprendido muchísimo, he sacado mucha información en cuanto a lo teórico, pero repito, esperaba otro tipo de libro cuando compré el libro. Como digo antes, para mí lo transpersonal y las constelaciones me cuesta entenderlas como del trabajo social, a no ser que estemos hablando de la cultura, digamos, de cómo la cultura es la que nos constriñe dentro de las responsabilidades. Y eso sí que es verdad, ¿no? Que dependiendo en qué sociedad estés o en qué cultura estés trabajando, estés interviniendo o estés viviendo, tendrás unas obligaciones u otras que tienen que ver con tu cultura y que a veces costará mucho saltárselas. Pero bueno, como digo, por la otra parte, ya sé que me estoy dando muchas vueltas al libro y la verdad, pues no quiero hablar nada del libro, claro, no. Compraros el libro y le leéis, yo creo que es interesante. Como repito antes, para mí el problema que tiene es que cuando vi prácticas entendí que cada persona iba a hablar de casos prácticos, como un libro de buenas prácticas de cómo se interviene en el trabajo social clínico, y en cambio nos han hecho unas revisiones bibliográficas muy buenas de mucha metodología, de muchos autores y autoras, que al final viene muy bien para el que quiera dedicarse al trabajo social clínico. Es un libro que si se lee tranquilamente va a ir entendiendo muchas cosas más. No todo le va a valer porque luego cada persona vamos a coger unos datos y otros otras. Pero bueno, ese es el libro. Decir que al final, tras leerme el libro,
me quedo con una definición que me he creado yo un poquito ahí, que pone: el trabajo social clínico o terapéutico es la relación de ayuda que se ejemplariza por medio de la entrevista, por medio de la conversación, donde lo importante es la narrativa y los contextos. Es una expresión que al final, después de leerme el libro, he llegado yo a esta conclusión y va a ser mi definición de cabecera de lo que es el trabajo social clínico. La repito y es: el trabajo social clínico o terapéutico es la relación de ayuda que se ejemplariza por medio de la entrevista y por medio de una conversación donde lo importante es la narrativa y los contextos. Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, porque veáis un poquito más, el libro me ha hecho reflexionar y he ido aprendiendo. Al final también del libro, sacar cosas que hay autores muy buenos, entre ellas Amaya Ituarte, en la cual me quedo con la primera definición que hace en el libro, que ya lo he dicho varias veces, sobre el trabajo social clínico, donde ella, lejos de esa definición que he creado yo, dice: el trabajo social clínico es la práctica especializada del trabajo social y un proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar los conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas relaciones interpersonales más satisfactorias, utilizando sus capacidades personales y los recursos de su contexto socio-relacional. Ahí tenéis la definición. Luego decir que hay una frase, también igual he ido aprendiendo porque hay autores que han utilizado muchas frases, y una frase que me sacaba después de leer, que yo utilizo mucho, pero no que yo utilice, a lo mejor la he aprendido en otro momento, pero yo utilizo mucho y nunca sabía de dónde había salido esta frase o si la había creado yo. Ya digo que no me voy a crear yo esto, pero que la utilizo. Y es que al fin y al cabo no es lo que nos pasa, sino lo que interpretamos que nos pasa, ¿no? No es tener un accidente de tráfico, sino cómo tú interpretas ese accidente de tráfico, ¿no? Si tú el accidente de tráfico le interpretas como que has salvado la vida, serás feliz no por el accidente, sino por el futuro que tienes, ¿no? El para qué. En cambio, si te quedas con la mala suerte que tienes y que se te ha destrozado el coche y no ves que has salvado la vida, pues te quedarás con la parte más negativa. Por eso digo que Epíteto dijo una frase que no son los hechos, sino lo que pensamos sobre los hechos lo que nos perturba. Eso es, ¿no? Entonces, trabajo social clínico, yo muchas veces cuando trabajo con las personas intento que vean esa parte, ¿no? Que al final los hechos es una cosa y la interpretación de esos hechos es lo que nos hace que estemos bien o mal. Y hagamos que una persona se lo tome bien, otra persona se lo tome mal. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Y es importante para tenerlo en el libro, ¿no? También importante, que he ido sacando de cuando reflexiones del libro, ¿no? Según iba leyendo, pues iba anotando mis propias reflexiones. La posición de acompañamiento se entiende como una importante muestra de apoyo y conexión hacia la persona. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos acompañando a las personas, estamos aceptando a la persona, que no significa que compartamos los mismos gustos o las mismas decisiones que está tomando la persona, pero sí que aceptamos su forma o su yo incondicional y de que se va a equivocar, la va a cagar y la va a liar, ¿no? ¿Vale? Y bueno, simplemente yo, como he dicho antes en esta pequeña reseña, decir que el libro me ha gustado, ¿vale? No es lo que yo esperaba. Hay algunos capítulos que son más interesantes que otros, pero para ellos lo tenéis que leer. Como digo antes, es muy metodológico, ¿vale? Es muy de mucho método y muy poco de práctica.